Sean todos bienvenidos. Vamos a la palabra de Dios, primero a los Corintios capítulo 14, versículo 26. Vamos a ver el tema número 9 de esta serie, Reuniones Cristianas según la Biblia, la cual comenzamos hace algunas semanas ya, diría yo meses, y vamos a continuar en ella. Este es el tema número 9, primero a los Corintios capítulo 14, versículo 26. Yo creo que usted se ha dado cuenta que hemos estado en el mismo versículo por varias semanas, eso porque este versículo tiene varios elementos y hemos estado yendo a cada uno de ellos. El día de hoy vamos a ver la interpretación. El título es En una reunión cristiana hay interpretación, y es el tema número 9 de esta serie, Reuniones Cristianas según la Biblia. Dice primero a los Corintios 14, 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y si usted lo notó en el tema anterior, vimos la lengua. En una reunión cristiana hay lengua. En la lista sigue revelación y luego interpretación. Nos saltamos revelación para ver interpretación porque van vinculadas, y la próxima semana veremos la revelación. Este versículo que acabamos de leer nos dice de forma explícita, ¿se entiende lo que es algo explícito? Es algo que ves ahí claramente, ¿no? Algo implícito es que no lo dice, pero se entiende, ¿no? Y aquí en ese texto, de forma explícita, vemos las cosas que pueden ocurrir en una reunión cristiana, en una reunión así como esta. ¿Qué cosas pueden ocurrir? Y el Señor no apela a nuestros gustos, esto lo hemos aprendido, no apela siquiera a la tradición o a lo que se adapta más a la sociedad, sino que el Señor apela a su palabra, a lo que es conforme a su voluntad, a lo que es conforme a su santidad. Él es el que dicta las cosas. Él es el que dicta cómo deben de ser nuestras reuniones cristianas, y esto lo estamos viendo de forma explícita. El contexto de este versículo que acabamos de leer es el apóstol Pablo enseñando a un grupo de iglesias en la región de Acaya, en Corinto, y les está enseñando acerca de los cultos públicos. De eso ha estado hablando, de las reuniones que ellos tenían. Él les está hablando cómo se debían llevar a cabo estas reuniones que ellos celebraban casi todos los días. Así que si pretendemos ser bíblicos en nuestras reuniones, no podemos ignorar esto. Hay iglesias que dicen en su título Iglesia Bíblica, pero ves lo que ocurre en sus reuniones y muchas de las cosas que ellos hacen no están en la Biblia, y muchas de las cosas que están en la Biblia no las hacen. Entonces, ¿será bíblica o no será bíblica esa iglesia? Nosotros mismos en nuestra vida decimos, yo quiero ser alguien bíblico. Bueno, pues eso quiere decir no solamente que te llenes de conocimiento, no solamente que sepas definir algunas doctrinas, que sepas definir algunas cosas que tienen que ver con la teoría, sino que podamos vivir eso que nosotros conocemos. Ser bíblicos es practicar lo que vemos nosotros en la Biblia. Ahora, observa conmigo el texto. Al ver el texto bíblico, podemos asumir varias cosas. Velo con cuidado y escucha, mientras ves el texto, escucha las cosas que yo observé, así de manera general en ese texto. Número 1, que las reuniones a las que se refiere son reuniones de hermanos. O sea, no es una reunión como quien se reúne en un Starbucks, en un café, en un casino, en una fiesta de cumpleaños, qué sé yo. No, es una reunión en donde mayoritariamente hay hermanos. Es decir, estas reuniones entonces son mayoritariamente compuestas por cristianos. En tiempo de los Corintios, tiempo en el que se escribió este versículo bíblico, llegar a la iglesia no era como hoy en gran parte de la cristiandad. Para muchos, llegar a la iglesia es como igual como ir al cine. O sea, voy al mall, no, mejor voy a la iglesia. Me voy vestido igual, me voy con la misma mentalidad, voy a ver qué hay, a ver qué hay de bueno, está aburrido, está divertido. Para algunos la iglesia es eso. Bueno, en tiempos bíblicos esto no era posible. Para que alguien pudiera participar de una reunión, ese alguien debía de dar testimonio de ser cristiano, debía de haberse bautizado. ¿Por qué ocurría esto? Porque más adelante hubo persecución y ellos trataban de cuidarse, de salvaguardar su vida. Y no querían que se les metiera algún infiltrado que los fuera ¿cómo se dice? A demandar, no demandar, pero acusar es la palabra, con el gobierno, y que pudieran entonces verse metidos en problemas y que su vida corriera peligro. Por eso ellos filtraban quién entraba a la iglesia. Y ellos se fijaban mucho
Así como nosotros deberíamos de fijarnos quién viene a ser miembro de la iglesia. Hoy en día nosotros abrimos estas puertas y cualquiera puede venir. No hay restricciones para venir, para asistir, para ser miembro es un tema diferente. Pero entonces estas reuniones son de cristianos mayoritariamente, de hermanos. La otra cosa que vemos es que cada uno de los que se reúnen son importantes. Cada uno, a diferencia del mundo, en donde el importante es Luis Miguel, ¿verdad? Por eso pagaste, no sé cuánto cuestan los boletos, $500, $600 me imagino, que cuesta un boleto para ver al Luismi, para ver al Sol de México. Ahí el importante es él. La gente va y le aplaude y se desmayan las chicas y le avientan flores y todo lo que quieras, ¿no? El importante ¿quién es? El Luismi o el artista que sea, ¿no? Pero en las reuniones cristianas, aquí en lo que nosotros estamos viendo, cada uno es importante. Dice, cuando se reúnen, cada uno de ustedes tiene algo para dar. Esos elementos los hemos visto. Es decir, los que se reúnen, los hermanos que se reúnen, no son solo espectadores casuales que esperan pasar desapercibidos. Esa es la idea que se tiene en algunas iglesias y hay quienes lo hacen deliberadamente. No estoy diciendo que una iglesia mega sea mala, no, para nada. La iglesia de los Hechos, la iglesia primitiva, empezó con 3,000 y luego 5,000 y luego 10,000 y luego ya no los podían contar. No hay nada de malo con una iglesia mega, grande. El tema es cuando algunos van a esas iglesias para pasar desapercibidos. Voy a llegar ahí porque nadie se va a dar cuenta que estoy. Voy a llegar, voy a cumplir con mi rito religioso, igual que cuando estaba en la tradicional, que iba que el padrecito me aventara la bendición y me voy a ir. Ya cumplí contigo, Señor. Ahora estás comprometido tú a bendecir lo que yo quiero hacer. Hay quienes ven así el cristianismo y van a las iglesias para pasar desapercibidos. No quieren rendirle cuentas a nadie. Eso de darle cuentas a un pastor de mi vida, no. Mi vida es mi vida y yo la vivo y quiero ser feliz, ¿no? Eso es lo que tienen en la mente algunas personas. Pero yo veo aquí en el texto bíblico que en una reunión cada uno de los que van son protagonistas, por decirlo así. Tienen algo para dar, son importantes, no han de pasar desapercibidos. Dile al que está a tu lado, ya te vi. Ahora dile al de atrás, que está atrás de ti, dile, ya te vi. Ya vi que te estás durmiendo, hermano, despiértate. Otra cosa que vemos es que así como hay diversidad de personas, porque asumimos que cuando hay una reunión cristiana, pues llegan personas de diversas edades, llegan personas de diferentes contextos económicos o socioculturales. Eso es algo que debe de esperarse, que debe de pasar. No vemos tal cosa como una segregación, esta es la iglesia de los mexicanos, esta es la iglesia de los hondureños, esta es la iglesia de los guatemaltecos. No, hay una diversidad que vemos también en las Escrituras. Más adelante, uno de los medios hermanos de Jesús, Santiago, en su epístola dice, no sean favoritistas con la gente que llega con trajes lujosos, que tiene dinero, no lo sienten hasta adelante. Y esto nos habla de que habían personas de diferentes clases sociales. Y no solo hay diversidad de personas, también hay diversidad de elementos que pueden ocurrir en cada reunión. Otra cosa que veo yo en el texto es que el propósito de la reunión es claro. ¿Cuál es el propósito de la reunión? Ahí lo dice en el texto, al final. Hágase todo ese para indica el propósito. ¿Y es cuál? Edificación. Así que ese es el propósito. Mi propósito, no solo como pastor, digamos directamente al hacer una reunión como esta, es que el cuerpo de Cristo sea edificado. ¿Qué significa edificación? Edificación tiene que ver con construcción. Es decir, cuando yo hablo de edificar, estoy hablando de construir. ¿Cuántos se dedican a la construcción? ¿O cuántos han visto una construcción? Allí por nuestra casa, en la entrada del Subdivision, están construyendo unas casas. Y ya tiene rato que yo veo que hay un lodazal ahí y un terrerío. O sea, están construyendo. Y esa construcción está dejando un lodo, está dejando tierra y se ve todo feo. Pero cuando esté terminada la casa, va a quedar maravillosa. Va a haber quien va a pagar hasta $300,000 por esa casa seguramente. ¿Por qué? Porque va a quedar maravillosa. Bueno, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos edificando. Para eso es esta reunión, para edificar. Entiéndase la diferencia entre entretener y edificar. Dos cosas completamente distintas, ¿verdad? Para entretenerme, pues voy a ver la película que esté ahorita en el cine, en la taquilla. Voy, me entretengo, está padre, digo, si tiene un contenido familiar, lo disfruto, digo, está muy bien. Para entretenerme voy al parque, para entretenerme voy al cine, para entretenerme, qué sé yo, ¿no? Hay quienes incluso ya crearon su entretenimiento cristiano, y así como Luis Miguel, pero hay el cristiano.
y van y pagan el boleto para entretener, para que un cantante cristiano los entretenga. Bueno, cada quien su religión, ¿verdad? Cada quien su entretenimiento. Pero edificación es otra cosa. Edificación es lo que hemos estado haciendo desde que iniciamos la reunión. Desde que iniciamos las canciones que estábamos cantando, no era para que usted dijera, ay, qué bonito, ay, esa me llega, esa me toca, pastor. Esa no, porque me hace llorar, pastor. No, pues si no estamos en la cantina, hermano, tranquilo, ¿no? Todo, las canciones, las letras, lo que estamos diciendo, lo que estamos hablando, todo eso lleva el propósito de glorificar a Dios y al mismo tiempo edificarle a usted, edificar a los creyentes y que podamos edificarnos unos a otros. Que usted que tiene una enfermedad como nuestra hermana por la que orábamos hace un momento, que a pesar de esto que ella tiene en su cerebro, a pesar de lo delicado que es, yo la veo adorando al Señor y eso me edifica a mí. A lo mejor yo no la oigo cantar porque se sienta hasta allá atrás, no sé cómo canta, luego le pregunto a Luis cómo canta mi hermana, pero solo con verla y saber su condición de salud me edifica a mí, me fortalece y digo, pues yo estoy bien, ¿cómo no voy a adorar a Dios? Y a veces también un poco lo frustra a uno porque dices, veo a la hermana que tiene esa enfermedad y está adorando a Dios y llega temprano y le echa ganas y el hermano que está completito, todo completito dice, ay no, llego tarde. Ay no, ya se tardó mucho, esa no me gusta, ay qué aburrido, etcétera, ¿no? Y nos andamos con esos asuntos, pero lo principal es que nos edificamos y ese es el propósito. Edificar, construir suele ser incómodo para algunos y créame que yo lo sé. Yo sé que algunas de las cosas que yo digo le incomodan a usted, pero recuerde que usted no ha venido para que yo lo entretenga, porque yo pudiera contarle unos buenos chistes, me sé algunos. Los que me conocen saben que me sé algunos chistes y bromas y me gusta bromear, pero este lugar, este púlpito aquí ha sido santificado, o sea, ha sido separado para propósitos santos, que es edificar a la iglesia. Líbreme Dios de un día convertir o permitir que ese lugar se suba a alguien para entretener a las personas, para, no sé, un show cómico. Andaba por ahí alguien a quien tristemente conozco, ¿no? Que le llamaban el doctor de la risa y se la pasaba contando chistes aquí todo el tiempo, burlándose de la hermana gordita y del hermano chaparrito. Esto como que estuvieras en la cantina y la gente, ¡ay, qué bendición! Bueno, líbreme Dios de que convirtamos este lugar o que se abra este lugar algún día para eso, para entretenimiento. El propósito, según la palabra de Dios, de nuestras reuniones es edificación, edificar la fe. Edificar también significa fortalecer, edificar también significa restaurar. Y yo sé que usted ha venido a ser restaurado. Más importante a que usted sea entretenido es que usted sea restaurado. Dije que no tengo nada en contra del entretenimiento, es parte de la vida. Pero a ese lugar usted viene a ser restaurado, porque a ese lugar venimos personas que venimos cargando con traumas del pasado, venimos cargando con experiencias malas en otras iglesias, con otros hermanos, quizás por un divorcio, quizás por algún abuso físico, etcétera, etcétera, etcétera. Las circunstancias pueden variar muchísimo, pero lo que sí sé es que aquí no viene gente perfecta. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Yo no espero que aquí llegue gente perfecta porque pues no existen, la verdad. O sea, y tampoco usted llegue esperando la iglesia perfecta porque está llena de puros imperfectos y si usted es perfecto pues no venga porque lo vamos a contaminar con nuestra imperfección, pero aquí venimos a ser restaurados y el propósito de la reunión de principio a fin es que seamos restaurados, que seamos edificados. Bueno, ya hemos revisado cada uno de estos elementos que vemos aquí en el versículo 26 y hoy vamos a ver la interpretación. Voy a comenzar por definir lo que interpretación significa. Interpretación proviene de la palabra griega hermeneuo y significa explicar. Interpretar, hermeneuo, es igual a explicar. Es el arte de interpretar o de explicar los textos y precede a la exégesis. La exégesis es desglosar el texto bíblico para después explicar el texto bíblico, muy similar a lo que hacemos el domingo que estamos viendo esta epístola primera a Timoteo que estamos estudiando. La leemos, hacemos la exégesis, la desmenuzamos y luego la explicamos y finalmente la aplicamos a nuestra vida. El objetivo de la hermenéutica o la interpretación, la explicación, es que se pueda comprender dentro de lo posible el proceso por el cual el autor del texto bíblico compuso ese texto. Y el propósito es que se haga comprensible para
el lector moderno o para los que están escuchando. Si tú vas a una iglesia en donde te quedas así asombrado con todo lo que el pastor sabe, ¡wow! ¿Cuánto sabe el pastor? Pero no aprendiste nada, estuviste perdiendo el tiempo también. Se ha de explicar, se ha de entender, y créame, yo no pretendo impresionar a nadie con un léxico todo floreado, ¿no? Y usar palabras rebuscadas o domingueras como se dicen. Ese no es mi objetivo, ese no es mi propósito. ¿Por qué? Porque yo veo a Jesús en los evangelios, veo a Jesús enseñando a los que le escuchaban y buscando Él, siendo el verbo de Dios, siendo el todopoderoso, el que conoce todas las cosas. Dice la palabra que no había necesidad de que nadie le diera testimonio, porque Él conocía a todas las personas. O sea, nadie tenía que decirle, mira, aquella persona es así o así o así. Él ya sabía, Él conoce todas las cosas. Y el que conoce todas las cosas, el que tiene esta ciencia y este conocimiento inagotable, les dijo, miren las aves, ¿ven las aves? ¿No se preocupan por lo que van a comer? Dios les da de comer, Dios les provee. Miren los lirios, miren, no van a Macy's, no van a JCPenney, no van al Ross, pero Dios los viste. Ni aún Salomón se vistió con tanto glamour como ellos. ¿Por qué enseñó Jesús así? Porque quería que su audiencia entendiera. Y les enseñó verdades profundas del reino a través de parábolas, a través de cosas que ellos conocían, elementos que ellos conocían. Así que, nuevamente, repito, mi objetivo es que usted entienda lo que estamos enseñando, que usted se lleve algo aplicable. Y por cierto, esa enseñanza no va a tener una aplicación particular en algún punto. Toda la enseñanza ya es una aplicación, toda la enseñanza es algo práctico. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, con base en el contexto, la interpretación se puede asociar con dos áreas, con base en lo que habló previamente Pablo. Puede asociarse con la enseñanza o doctrina, con la explicación de la Biblia, o con la interpretación del don de lenguas, siendo ejercido en el culto público. Bueno, ya aprendimos algo de esto cuando hablamos de la doctrina, del primer punto, de la interpretación de la Biblia. En las congregaciones hay un número limitado de personas que enseñamos la palabra delante de otros. Es decir, los que estamos delante de un grupo, leemos la Biblia, hacemos una exégesis y luego explicamos lo que quiere decir ese pasaje bíblico. Solo algunas personas. En esta congregación, que somos alrededor de 200 miembros y más o menos 300 los que asisten, habemos únicamente como 6 o 7 personas que somos los que enseñamos. O sea que es un número limitado. En una reunión promedio como esta, solo una persona se para al frente y hace esta tarea de interpretar la palabra para que los oyentes sean edificados. Pero antes de la reunión, cuando usted llega, si llega, eres de los que acostumbra llegar antes de que comience, bueno, ahí hay oportunidad para también compartir la palabra entre nosotros. Después de la reunión, si usted acostumbra quedarse después de que termina, no cuando dice el pastor, vamos a orar y todos cierran los ojos, ahí se desaparece. Si usted no es de esos y se queda, entonces usted tiene oportunidad también para compartir la palabra con otros creyentes o para que otros creyentes le compartan la palabra. Colosenses capítulo 4, versículo 6. Vamos ahí, yo voy a leerlo en una traducción más parafraseada. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Colosenses 4, versículo 6. Dice así, que sus conversaciones, se está hablando a cristianos, que sus conversaciones sean cordiales y agradables. Fíjate cómo la palabra de Dios incluso nos enseña cómo debemos de hablarnos entre nosotros, incluso cómo debemos de hablar con otros. Dice también la palabra en Filipenses que nuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Y aquí dice, cristianos, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. O sea, no está hablándole a pastores únicamente, a consejeros, a líderes de alabanza, no solamente, aunque los incluye. Está hablando a todos los cristianos. Cada cristiano debe de estar listo para tener conversaciones cordiales con otros cristianos, para tener conversaciones agradables con otros cristianos, para poder darle respuesta y una respuesta adecuada a cada cristiano. Porque como dije, somos personas que venimos dañadas del mundo, que tenemos necesidades. En nuestra vida pasada fuimos traumados, si quieres, pero en nuestra vida presente seguimos teniendo problemas.
Y tienes ahí a la hermana que de pronto viene, pues no sé, con una carga porque su esposo pues no le quiere echar ganas con el Señor, etcétera, y está en problemas y llega a la iglesia, escucha la palabra, termina y habla con alguna otra hermanita y le platica, le abre su corazón. Es algo bueno. Fíjate que tengo problemas con mi esposo, no nos entendemos en eso, en aquello. ¿Qué vas a decir, hermana? ¿Qué vas a decir? ¿A poco le vas a decir, déjalo, no hombre, pues te puedes conseguir otro, tantos viejos que hay en el mundo? Oye, pasa en algunas iglesias, pasa en algunas iglesias. O sea, no eres para ir a la palabra y ver qué dice en 1 Corintios 7, ver qué habló Jesús acerca del divorcio, y simplemente te dejas llevar porque estás llena de TikToks, ¿no? Que la empoderada y que el feminismo y todo eso, ¿no? Y que tú mereces algo mejor, etcétera. Bueno, dice la palabra, que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y así pudiéramos dar más ejemplos. Tal vez alguno tenga alguna pregunta acerca de la predicación o simplemente de algún tema que no entiende bien. No entendemos todo, ¿verdad? Yo mismo no lo entiendo todo. Yo mismo tengo que seguir aprendiendo y voy a seguir aprendiendo hasta que el Señor me llame a su presencia o que Cristo venga. Y cuando estoy delante de personas que sé que llevan más camino recorrido que yo o de pastores que tienen más experiencia, yo les hago mis preguntas. ¿O qué? Sé que algunos dicen, no, es que si le pregunto va a pensar que no sé. O sea, no creo que piensen que soy el gran erudito. Voy y digo, oye pastor, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú qué piensas de esto? ¿Cómo interpretas este texto bíblico? Y yo aprendo. Cada vez que yo voy, cada vez que usted no me ve aquí, la mayoría del tiempo no es porque estoy de paseo, no es porque estoy de vacaciones, es porque estoy en alguna conferencia, en alguna capacitación, yo mismo estoy predicando, pero aún cuando me toca ir a dar, yo aprendo. Voy a las congregaciones y veo lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer, aprendo de los pastores, de sus familias, etcétera. Y después lo traemos acá. ¿Por qué? Porque debemos de aprender. Tal vez alguno tenga alguna pregunta de la prédica o simplemente hay un tema que a lo mejor no entiende bien, no entendí bien este tema, no entiendo bien esto de qué se trata. Bueno, cada uno, según Colosenses 4:6, debemos de estar preparados para dar respuesta a algún hermano que tenga alguna duda acerca de algún tema o de la misma enseñanza. Por supuesto, esta respuesta que se da debe ser a nuestro nivel. O sea, con lo que nosotros sabemos, con lo que hemos recibido. Y si no sabes, puedes decirlo, No, hermano, fíjate que pues no sé, pero déjame investigar y te va a llevar, te va a sacar de tu zona de comodidad para que estudies, para que aprendas. Y luego ya le dices, ¿no? Pregúntale al pastor y ya, bien, yo le respondo, ¿no? Con mucho gusto si puedo. Quizás podemos compartir con otro lo que el Señor nos habló, como solemos hacerlo en el discipulado. En nuestro discipulado que tenemos los martes a través de Zoom, que se conecta una buena cantidad de hermanos, diría yo que todos los miembros de la iglesia se conectan, no todos prenden la cámara, pero sí casi todos se conectan. Y al final de la exposición de la clase hay un espacio para que podamos compartir algo que el Señor nos habló de la enseñanza, algo que nosotros aprendimos de la enseñanza. Y créame que hemos sido muy edificados. Ayer he platicado yo con unos hermanos acerca de uno de los muchos testimonios que hemos escuchado ahí y de verdad nuestros hermanos fueron edificados también y nosotros lo somos. Quizás podamos también compartir con otro algo que el Señor hizo en nuestra vida, no necesariamente en la enseñanza, sino durante la semana. El punto es que no se necesita un púlpito y un grupo de personas y un salón para hacer esto. Puede hacerse de uno a uno de forma espontánea. Hay otros espacios en donde la Biblia se interpreta en nuestras reuniones, o sea, dentro de esa misma reunión, ahora mismo hay otro espacio, ahí atrásito en los salones, en donde los niños están siendo instruidos en la palabra. Hay una maestra que les está explicando a su nivel la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia queremos tomar en serio este ministerio. Por eso no le llamamos cuidado de niños. Aquí no hay un cuidado de niños. O sea, nosotros no somos guardería, somos iglesia, ¿sí? No es cuidado de niños, es una iglesia infantil, así es como le llamamos. ¿Por qué? Porque desde pequeñitos los estamos instruyendo para que aprendan a adorar a Dios, a alabar a Dios, para que aprendan la palabra de Dios. Ahora, hay quienes, eso que yo acabo de mencionar ahorita, el enseñar a los niños, lo ven como un castigo. Y dicen, no, pues ya me mandaron a enseñar a los niños, algún día voy a recibir un ascenso.
Algunos lo ven como un castigo, mis hermanos, pero ¿saben qué? No es un castigo, es un privilegio. De verdad se lo digo. Yo mismo enseñé a niños, aquí donde me ve, yo enseñé a niños. Era lo último que yo quería hacer en ese momento. Y créame que ha sido un privilegio para mí. Uno de los niños que yo enseñé, que estaba tocando la guitarra hace rato, ¿sí? Desde chiquitito, y era bien atento, era el más atento en la clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos sembrando el conocimiento de Cristo en las próximas generaciones. Así que no lo veamos como cualquier cosa, como es un castigo, ya están castigados a los pobres maestros, los tienen castigados, los van a llenar de mocos y todo eso. Olvídese eso, es un privilegio. Aquí mismo está alguien que algún día estuvo en un salón de clases y que fue el dolor de cabeza más grande de la maestra, pero no le voy a contar mi testimonio. Luego me invito a un café a Starbucks y yo se lo platico con mucho gusto. Hay otros espacios como los jóvenes, que es la próxima generación. Mañana van a tener ellos su reunión y hay un espacio en donde se enseña la palabra también a su nivel, hasta la manera de vestir del pastor que está predicando aquí es diferente de los de la alabanza, pero la palabra está siendo predicada para que ellos la entiendan, temas específicos con los que ellos están tratando en su día a día. También a los discipulados, como mencioné, es otro espacio en donde podemos ser edificados y explicar la palabra de Dios. Ahora, la otra área a la que puede aplicarse la palabra interpretación o hermeneua en nuestro texto base es la interpretación de lenguas. El contexto afirma eso. Ya hemos hablado que en una reunión cristiana hay lengua, según el texto bíblico. Debemos esperar que en una reunión cristiana haya lengua. Esto es el ejercicio del don de lenguas. Ese don que el Señor reparte a algunos creyentes, no a todos. También la palabra nos enseña eso. Ahora hablemos del don de interpretación de lenguas. Voy a comenzar por decir lo que no es el don de interpretación de lenguas. Número 1, el don de lenguas no es erudición teológica. Algunos confunden este don espiritual con la habilidad que tiene una persona para interpretar toda la revelación divina, toda la palabra, a una escala amplia. Es decir, el que tiene este don, el don de interpretación, no necesariamente va a ser una persona conocedora de los textos bíblicos, no necesariamente. No necesariamente va a ser conocedora de teología y de tecnicismos, no necesariamente. O una persona sumamente hábil para interpretar la Biblia, no necesariamente. Yo he visto a muchas personas sencillas de campo que apenas saben leer y escribir, ejercitando o ejerciendo este don. Otra cosa que no es el don de interpretación de lenguas, no es la habilidad para interpretar sueños. Este don no tiene que ver de forma directa con la habilidad para interpretar sueños, visiones u otros fenómenos, como ocurrió por ejemplo con José el soñador. Vamos allí a Génesis capítulo 41 para que veamos lo que no es el don de interpretación de lenguas. Génesis 41 versículo 12. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, hablando del sueño, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Esto es el copero y el panadero del rey, le están dando testimonio acerca de lo que José hizo y le están recomendando que traigan a este joven hebreo para que interpretara los sueños que Faraón había tenido. Ahora, Faraón trajo a José, le dijo lo que había experimentado, y esa fue la respuesta de José en el versículo 16 de Génesis 41. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Está claro? Que José interpretó tanto el sueño del panadero como del copero, los sueños de Faraón, pero no fue su habilidad, sino fue Dios. De igual manera, otro personaje en la Biblia interpretó sueños, y me refiero a Daniel. No vamos a ir ahí a los versículos en donde Daniel también interpreta varios sueños. Sin embargo, el don de interpretación al que Pablo se refiere aquí en 1 Corintios que leímos, funciona solo en relación con las lenguas, y no es un don que funciona solo, sino es un don que necesita de otro don para poder funcionar. Es una colaboración, lenguas con interpretación. El don de interpretación de lenguas tampoco es la habilidad para traducir un lenguaje extranjero, el francés, el mandarín, el chino. ¿Por qué? Porque eso es algo que podemos aprender.
Tú puedes comprarte un Rosetta Stone o ir a alguna escuela de idiomas y aprender esos idiomas y traducir algo que ni tenga nada que ver con Dios. Lo que Pablo está describiendo es algo sobrenatural, no algo aprendido, sino algo sobrenatural. O dicho en sus propias palabras, es una manifestación. Vamos a verlo ahí en 1 Corintios 12:7. Así es como Pablo le llama, tanto al don de lenguas como aquí al don de interpretación de lenguas y los demás dones que cita. Dice, pero a cada uno de los creyentes le es dada la manifestación. No es un talento, no es algo que aprendes, es una manifestación del Espíritu y es para provecho. El don de interpretación de lenguas, ahora sí voy a decir qué es el poder que da el Espíritu Santo para entender y para comunicar declaraciones en lenguas, las cuales serían incomprensibles para la audiencia, y todo esto para el provecho de la congregación. Es decir, alguien está hablando en lengua extraña o en un lenguaje celestial, no idiomas que algún otro incrédulo que sepa el idioma va a entender, sino un lenguaje celestial, y otra persona es capaz de comprender lo que esta persona está diciendo y es capaz también de comunicar ese mensaje a toda la iglesia para que la iglesia sea edificada, que reciba provecho. El que interpreta, esto ya va más en la práctica, no va palabra por palabra. Es el que habla en lenguas y hay palabras que se dicen, y el que interpreta no va traduciendo palabra por palabra. Lo que va haciendo el que interpreta es comunicar la idea general de lo que esta persona que está hablando en lenguas está diciendo. Hay una idea general que se está comunicando, y el que tiene este don de parte de Dios es capaz de comprender y comunicar esto. Por eso, cuando hay varios intérpretes para la misma palabra que se habló en lenguas, uno puede decir la explicación de una manera y otro de otra, usar diferentes palabras, pero al final la idea general está allí, permanece. Ahora bien, no tenemos en la Biblia ejemplos explícitos donde se haya usado el don de interpretación de lenguas. O sea, no tenemos en la Biblia, aquí está el hermano en una reunión, se levanta, habla en lenguas y otro hermano interpreta lo que dijo, comunica la idea a toda la congregación, comunica el mensaje. No hay en la Biblia esto. Está el caso de Hechos 2, donde los que oían podían entender lo que los discípulos estaban orando, pero no había un intérprete como tal. Simplemente los que estaban allí estaban entendiendo en un idioma que ellos conocían. Es una situación diferente. Lo que podemos hacer para entender cómo funciona la interpretación es profundizar un poco en los usos del don de lenguas. Vamos a hacerlo, porque el contenido de la interpretación va a estar vinculado a eso. Vamos a Hechos capítulo 19, versículo 6. Vamos a ver nuevamente pasajes, escenarios en donde algunos cristianos reunidos hablaron en lenguas, y vamos a sacar principios de aquí para entender mejor ese don y sobre todo para ponerlo en práctica, para que si tú lo tienes sepas cómo es que funciona. Hechos 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Aquí podemos ver que los que hablaban en lenguas estaban profetizando. Otra vez, dos dones aquí unidos. Las lenguas con profecía. Los que estaban hablando en lenguas estaban profetizando. Esta palabra propeteia, profetizar, viene de dos palabras, pro, que significa delante, y femi, que significa hablar, de lo cual se desprenden dos acepciones: hablar en lugar de otro y hablar de antemano. Es decir, el que profetiza está dando un mensaje de parte de Dios. Ahora mismo yo estoy dando un mensaje de parte de Dios. Yo no estoy dando mi mensaje, sino estoy dando el mensaje de Dios. Dios quiere dar un mensaje a esta iglesia local y tiene que ver con la interpretación de lenguas, para que nosotros podamos aprender y podamos poner en práctica todo esto. En el capítulo 14 de 1 Corintios nos da un ejemplo de lo que la profecía en lenguas, que es lo que pasó allí en este capítulo 19, lo que la profecía en lenguas puede estarse diciendo, o sea, cómo puede ser interpretada esta profecía
en lenguas. Primero a los Corintios 14, versículo 22. A lo mejor tú dices, bueno, ¿y eso cómo puede beneficiar a la iglesia? O sea, ¿qué de bien puede haber cuando alguien se levanta y habla en lenguas y otro interpreta lo que esa persona está hablando? Bueno, preguntémosle a la Biblia. No me pregunte a mí si me gusta, eso es irrelevante. No se pregunte usted mismo si le gusta. No, vamos a la palabra. Dice versículo 22 de 1 Corintios 14. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Obviamente que sí, porque no entienden lo que se está hablando. Imagínate, y todos hablando al mismo tiempo en lenguas, todos en voz fuerte. Versículo 24. Pero si todos profetizan, es decir, aquí se refiere a hablar en lenguas con un intérprete, que las lenguas que se están hablando sean interpretadas por otro creyente. Ahí entonces se convierte en profecía. Y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Fíjate cómo nos dice por todos es entretenido, porque incluso el incrédulo que viene no viene a ser entretenido, viene a ser, según la Biblia, no según yo, según la Biblia, viene a ser convencido, viene a ser juzgado. Y sigue, lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Con razón no quieren venir, porque imagínate que Dios revele lo que está en su corazón, en lo más oculto de su corazón. Pero el propósito no es avergonzar a nadie ni humillar a nadie. El propósito sigue adelante y dice, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y ese es el propósito que Dios tiene para con los dones, particularmente con este don de lenguas, cuando se une al don de interpretación y se convierte en profecía. Ese es el propósito que Dios tiene. Ya vemos que no es una reunión aburrida, ¿verdad? Ya vemos que no es una reunión en donde hubo un show con luces y cantó el grupo bien bonito y todos aplaudieron, luego se sentaron, oyeron un sermón de 10 minutos y se fueron. No. Es una reunión en donde pasan cosas así. ¿Te imaginas eso? Un incrédulo, un invitado, no sé, invitaste a tu vecino, al que te corta la yarda, al que te corta el pelo, lo invitaste y de pronto está en la reunión y Dios se está moviendo y lo ves ahí arrodillado, llorando. En una ocasión yo vi algo así con un amigo nuestro llamado Edgar, de la Facultad de Música donde yo estudié, allá en Tamaulipas. Lo invitamos a la iglesia, era primera vez que él iba a una iglesia. Y era, bueno, no voy a decir cómo era su vida pasada, ¿no? Pero no era cristiano, ya te podrás imaginar. Lo invitamos a la iglesia y cuando el predicador está haciendo el llamado para recibir a Cristo, este brother, ese amigo en ese entonces, desde allá atrás se levanta y dice, yo, y empieza a caminar así y se viene acá hasta enfrente y empieza a llorar y se tira de rodillas y empieza a llorar. Yo quiero recibirlo en mi corazón y empieza a llorar. Y todos nos quedamos así de, órale. Bueno, obviamente eso, en alguna de estas iglesias en donde todo es así, ¿no? Todos están así. Eso hubiera sido inaceptable, lo sacan de los pelos, yo creo, ¿no? Pero nos gozamos de ver cómo esta persona, este joven, fue tocado por la palabra de Dios. Bueno, la palabra de Dios espera que eso ocurra, que no sea algo que contamos, como yo lo estoy contando ahorita, allá en 1990 y tantos, sino que sea algo que vemos cada vez que nos reunimos. Eso es lo que yo espero que ocurra. El otro uso de las lenguas es la oración. Entonces vemos que la interpretación puede contener profecía, esto de ser juzgado, de ser convencido, de ser evidenciado lo que está oculto. Esto puede ser el contenido de la interpretación. Y el otro uso de las lenguas relacionado con la interpretación es la oración. La palabra dice en 1 Corintios 14:2 que hablar en lenguas es hablar a Dios. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Nadie de los hombres le entiende, a no ser que tenga la interpretación, pero Dios sí le entiende. Así que si tú hablas en lenguas, si tú tienes este don de lenguas, úsalo, porque es para hablar con Dios. Y a lo mejor tú no sabes qué estás diciendo, pero Dios sí te entiende. Dios sí te entiende y es el Espíritu Santo intercediendo por ti con gemidos indecibles, diciéndole a Dios lo que realmente tú necesitas. Porque como dice la palabra,
¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Señor, quiero el iPhone 15. Sí, está, pero que no se caliente, Señor, el iPhone 15. Cuando el Señor y nosotros estamos orando en el Espíritu y empezamos a orar en lenguas, el Espíritu Santo intercede por nosotros y dice: Señor, no le des el iPhone 15, no necesita eso, necesita ser paciente con su esposa, etcétera, ¿no? Necesita aplicarse en esto, en aquello, y Él intercede por nosotros y le pide como conviene al Señor. Así que hablar en lenguas es hablar con Dios, y esta oración, según el texto bíblico, contiene misterios o cosas reveladas acerca de Dios. Esto lo pongo de una manera más sencilla. No cosas nuevas, no el que habla en lenguas está hablando nuevas revelaciones, nuevas doctrinas, nuevos evangelios. No. Está hablando cosas de Dios, atributos de Dios que ya nos han sido revelados en las Escrituras, pero que en algún momento fueron misterios, o que a veces son misterio para nosotros mismos. Te pongo un ejemplo. Todos aquí sabemos que Dios es proveedor. ¿Cuántos sabían eso? Es uno de los nombres de Dios. Y algunos de los que están aquí no han experimentado esto en carne propia. Saben que el Señor es proveedor, pero nunca les ha hecho falta nada. Nunca han estado sin dinero para pagar la renta. Nunca han estado sin dinero para hacer la despensa. Pero algunos de los que estamos aquí sabemos lo que dice la palabra, que Dios es proveedor, pero hemos estado en circunstancias en las que no ha habido provisión, en las que no ha habido siquiera lo básico. No estoy hablando del iPhone 15, estoy hablando de lo básico. Y es en esos momentos cuando decimos: Señor, sé mi proveedor, provéeme, Señor. Y entonces Dios se nos revela, se nos manifiesta como proveedor. Y de manera inexplicable y por la manera en la que menos nos imaginábamos, llega la provisión para esa necesidad que teníamos. Ahora podemos decir que conocemos a Dios como proveedor, porque Él nos reveló esto. Ahora, una interpretación puede estar comunicando eso a la iglesia. Por ejemplo, alguien que está orando en lenguas, empieza a orar en lenguas, otro interpreta. La interpretación puede contener cosas como estas: yo soy tu Dios proveedor. Habías estado pasando por escasez, pero yo voy a proveer de una manera que no te la esperas. Ese puede ser el contenido de una interpretación de lenguas. Y a lo mejor eso no es para todos, pero para algunos que estaban aquí, sí. Y escuchas eso y lo tomas de parte de Dios y dices: Señor, confío en ti. ¿A poco eso no es fortalecer la fe? Es fortalecer la fe, porque dices: bueno, fui a la iglesia con una carencia, con una necesidad, no tenía para pagar esto o aquello, pero Dios, además de todo lo que hizo, además de todo lo que habló en cosas generales, me habló de forma particular a mi vida, diciéndome que va a ser mi proveedor, que se va a revelar a mí como proveedor, y yo confío en eso y yo creo en eso. Eso es ser edificado. Dígame usted si eso no es ser edificado. Por supuesto que lo es. A veces se anuncian atributos de Dios como su amor. Personas que necesitan escuchar que Dios les ama. Ya lo sé, ya sé, Dios es amor, ya sé, de tal manera amamos Dios al mundo, ya sé, sí. Pero ¿a poco no hay momentos en los cuales nos vendría bien escuchar de parte de Dios: hijo, te amo? Hasta en las relaciones más cotidianas es necesario. La esposa con el esposo, o más frecuentemente el esposo con la esposa, ¿verdad? Necesitas decirle, varón, a tu esposa que la amas. Ya sé, ya sabe que la amo, hombre, no le falta nada, ¿verdad? A la chorreada, ¿sí? No le falta nada. Bueno, pero hay que decírselo. Ella necesita, es como una flor que necesita ser regada todos los días, y necesita que le digas: te amo, mi chiquita. No le digas mi gordita, porque eso luego te metes en problemas. Te amo, estás preciosa, te ves hermosa con esa ropa, eres la más hermosa del mundo. Bueno, ese tipo de cosas necesita oírlas. Tus hijos necesitan oírlo también. Necesitan que tú les digas: hijo, te amo, estoy orgulloso de ti, creo en ti, estás bien orejón, pero te amo como quiera. No le digas eso. Porque ya los bulean suficiente en la escuela, les hacen bullying por las orejas y luego tú le dices, ¿no? Entonces no, eso no, ahí lo editas, Luis. Te amo, hijo,
yo creo en ti, creo que Dios te va a usar, creo que Dios va a hacer cosas grandes contigo. ¿De quién más deberían de escuchar palabras de afirmación, de ánimo, sino de nosotros que somos sus padres? Bueno, de la misma manera, tú y yo en algún momento necesitamos oír de Dios que nos ama. Y cuando escuchamos que somos amados por Dios, también somos fortalecidos. Porque a lo mejor pensábamos que nadie valora lo que hacemos, que nadie nos toma en cuenta, etcétera, que estás orejón, también, todo. Pero cuando oyes de parte de Dios, yo te amo, eso fortalece tu espíritu. Y dices, puede despreciarme todo el mundo, como dice el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. ¿Por qué? Porque me ama. Y en un momento como esos de los que estamos hablando, alguien puede hablar en lenguas, otro puede interpretar, y la interpretación puede contener algo como eso. Yo soy tu padre que te ama. Tu padre y tu madre te dejaron, pero yo te amo. Y esa palabra fortalece el espíritu de algunos. Puede hablar acerca de la fidelidad de Dios. No voy a ahondar en la fidelidad de Dios en este atributo, o en el poder de Dios, en este otro atributo del poder de Dios y muchos otros atributos. En el libro de los Hechos vemos otra ocasión donde los creyentes hablaron en lenguas. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo 44. Hechos 10, 44. Y esto nos va a llevar a otro elemento que puede ser el contenido de la interpretación, a lenguas que se hablan en una reunión cristiana. Hechos 10, 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, atónitos, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas. Pero fíjate lo que viene después: y que magnificaban a Dios. O sea, en esta ocasión, esos nuevos creyentes estaban magnificando a Dios. La palabra magnificar, megaluno, significa alabar, es engrandecer. Mega es de donde viene la palabra megáfono, ¿no? Algo grande. Es engrandecer, es hablar de la grandeza de Dios. Y en esta ocasión, si ves el texto, no está de forma explícita que hubiera un creyente interpretando estas lenguas que hablaban estos hermanos. Pero la pregunta es, ¿cómo supo Lucas, el autor de Hechos, que ellos estaban hablando en lenguas y que el contenido de las lenguas que ellos hablaban era alabanza a Dios? ¿Cómo lo supo? Bueno, la interpretación que se le da a las lenguas que se hablan en una reunión cristiana puede contener alabanzas al Señor, proclamar la grandeza del Señor. Alguien puede hablar en lenguas y el intérprete puede decir cosas como estas en su interpretación de lo que se está hablando. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es majestuoso y nuestro Dios es santo. Este puede ser un contenido de la interpretación. Veamos en la palabra otro uso de las lenguas que puede verse en la interpretación. Primero los Corintios 14, versículo 14. Y ese es el último uso que vamos a ver en esta enseñanza. Ya hemos hablado del don de lenguas, hemos hablado del don de interpretación de lenguas en otra serie, en otras series más, y hoy estamos viéndolo ya de una manera práctica. O sea, yo estoy planteando un escenario y el contenido que puede tener una interpretación. Así que si de pronto llegara a pasar, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque si llegara a pasar, porque esperamos que pase, pues por eso estamos enseñando y el propósito de esta serie, pero se está dando la enseñanza bíblica. Si pasa, alguien habla en lenguas y la interpretación es algo así: yo soy el Chapulín Colorado. Pues no, ¿verdad? O sea, eso nada que ver, no está en la Biblia, ¿sí? Los extraterrestres van a venir y se están comiendo los cuerpos de no sé qué. Dices, sáquete, brother, siéntate y cállate, ¿sí? Eso va a pasar. Estamos viendo qué es lo que puede contener una interpretación ante las lenguas que otro está hablando en una reunión. Versículo 14, primero los Corintios 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén? Subraya eso, a tu acción de gracias. O sea, está hablando de las lenguas y está diciendo: hablar en lenguas es orar en el espíritu.
Hablar en lenguas es bendecir con el Espíritu. Y podemos ver aquí que ese orar en lenguas también contiene acciones de gracias a Dios. Así que podemos inferir que cuando esa oración en el Espíritu o bendición en el Espíritu es interpretada, los que oyen y entienden esa oración pueden decir amén, porque está diciendo gracias. La interpretación está diciendo gracias Dios, gracias por tu fidelidad. Y los que oyen decimos amén, respondemos ante esta reunión. ¿Te fijas cómo es interactiva? Cómo ya no es alguien que entra y quiere pasar desapercibido, que nadie le conoce, que nadie se le acerque. No, es algo activo, es la reunión de los santos. Las lenguas, para concluir, son un desafío para que los creyentes oremos más. Y esa es la voluntad de Dios, que oremos, así lo dice su palabra. Dice, orad sin cesar. Y la interpretación va a surgir en la medida en la que oremos más y más en el Espíritu. Yo pudiera preguntar ahorita, y no voy a pedir que alce la mano o que dé su respuesta, una respuesta interna. Primera carta a los Corintios enseñamos sobre los dones. Vimos estos capítulos 12, 13, 14 y hablamos acerca del don de lenguas. Y yo dije, si usted tiene el don de lenguas, la Biblia nos dice que lo usemos. Úselo en su oración privada. Cuando vimos la serie de los dones, hablé también acerca del don de lenguas y dije lo mismo. Si usted tiene el don de lenguas, úselo en lo privado, póngalo en práctica, lo dije. Y ahora pregunto, ¿lo ha hecho usted que lo tiene? Sinceramente, pero no me conteste, dije, es en lo interior. Y es una vez más un llamado para que lo usemos. Yo conozco a algunos que no sabían que lo tenían. En el Congreso de Pastores que tuvimos en el mes de junio, vinieron los pastores de todos lados. Una joven a la que nosotros conocemos, que tiene años yendo a la iglesia, desde niña se crió en la iglesia, empezó a hablar en lenguas y no sabía que lo tenía. Bueno, ¿por qué? Porque se enseña eso y porque se propicia el momento para que esto ocurra. La palabra de Dios es clara y nos dice que procuremos los dones. Y no solo en lo privado, sino en el ámbito colectivo. También nos dice la palabra de forma explícita, nos dice que no prohibamos el hablar en lenguas. Es de cristianos anhelar a Dios, es de cristianos anhelar su presencia, como lo decía el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Eso se parece a un cristiano ahí todo aguacate, a ver a qué horas acaba, ya me quiero ir a cenar. No, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Por qué tan larga la alabanza? No, nada que ver, ¿verdad que no? O sea, pero soy un cristiano bíblico. Cálmate, hermano, ¿no? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? O sea, ya estás esperando el momento, no estás esperando la excusa para no venir, sino estás esperando el momento para presentarte delante de Dios junto con tus hermanos. La interpretación nos impulsa, mis hermanos, a orar más. Nunca va a ser demasiada oración. Dios nunca te va a decir, ¿sabes qué? Cuando estés delante de Él, tengo unas cosas contra ti, que oraste demasiado. ¿Verdad que no? No suena, nada que ver. La oración o la interpretación, perdón, nos impulsa a orar más, como lo dice la palabra. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. O sea, la interpretación es la respuesta a una oración que tenemos con el Señor. Si estamos en una reunión pública y alguien ora en lenguas, a lo mejor tú te estás preguntando, o sea que eso va a pasar y estás estresado. Bueno, mira, te voy a decir cuál es la actitud que debemos de tomar. No debemos de escandalizarnos, porque peores cosas has visto cuando visitaste a los brujos y cuando andabas en todo eso. Luego en el Walmart veo unas cosas más espantosas que dices tú, órale, ¿qué es eso? No debes de tener una actitud de espectador incrédulo. Ay, sí, a ver, está hablando en lenguas. No, esa no debería ser la actitud de un creyente. No, deberíamos de tener una actitud de oración, una actitud de humildad. ¿Te fijas el contraste? Alguien que dice, ay, sí. O una actitud de humildad. Decirle, Señor, tu palabra dice, el que ora en lenguas pide en oración poder interpretarla. Así que vengo a ti y te pido que le des la interpretación a mi hermano o que me la des a mí, para que podamos ser edificados, para que tu iglesia pueda ser edificado. Si todos pidiéramos eso, dice la palabra, no lo digo yo, dice la palabra que el que pide, es lo que dice la palabra, el que toca se le abrirá, el que habla se le va a escuchar. O sea, es lo que nosotros estamos viendo. Y el que insiste,
Recibe, mis hermanos, es lo que dice la palabra. Pero te digo, estamos insistiendo con otras cosas. Más bien es, insisto, Señor, dame la interpretación para estas lenguas. Si todos tenemos esa actitud, el Señor se va a mover de manera especial entre nosotros. Ahora, todo debe hacerse de forma organizada, sin hablar uno encima del otro. Eso es feo hasta en las pláticas. Cuando estás platicando con alguien y ese alguien te interrumpe. ¿A poco no es? Ya llega un punto de que dices, ya habla tú mejor. Te interrumpe y interrumpe. Y siempre tú quieres hablarle de algo y siempre te interrumpe para hablar de la otra persona. Qué feo es eso. Habla de puro egoísmo. Alguien que está lleno de sí mismo. Bueno, en la reunión y cuando ocurre esto, debe ser de forma organizada, sin estarse peleando por el micrófono. Oh, yo interpreto, no, yo interpreto mejor. La reunión no puede extenderse demasiado, eso lo entendemos. Por tanto, según la palabra, no deben ser más de 3 los que interpretan. Y deben de tomar turnos. No estar aquí interpretando uno y por allá el otro y por allá el otro. No, tomando turnos, respetándose. Lo mismo con los intérpretes. Estos deben de aprender a que si ya hubo una interpretación, no hay por qué estar redundando en la misma interpretación. Por ejemplo, vuelvo de nuevo al Congreso de Pastores que tuvimos en junio. ¿Cuántos vinieron? A ver, levante la mano. ¿Cuántos estuvieron en el Congreso de Pastores? Pues, una buena cantidad. Estábamos en un tiempo de adoración, para los que no vinieron, y de pronto una hermana, esposa de uno de los pastores, pasó al frente y lo hizo en orden, preguntó si podía dar una palabra. Se le dio oportunidad porque es una hermana conocida y probada y sabemos que Dios la usa. Entonces se le da el lugar, toma el micrófono y empieza a orar en lenguas. Ustedes se acuerdan de eso. Y algunos estaban con una actitud así como que, otros querían salir corriendo, ¿no? ¿Qué es esto? Rasgando las vestiduras, ¿no? Pero bien que ven películas donde decapitan a uno y le sacan las tripas al otro y ahí sí. Entonces empieza a orar en lenguas y pasa uno de los pastores, esposa de pastor, y da la interpretación de lo que dijo. Una palabra de parte de Dios. Y luego viene otro a interpretar y dice básicamente lo mismo. Y creo que pasaron 3. Y yo estaba tocando y estaba viendo al pastor, porque uno tiene, sí, soy edificado, pero también uno está aprendiendo cómo se regula todo esto. Y yo veo a mi pastor que dio la indicación y dijo, ya córtenle. ¿Por qué? ¿Porque él no cree en eso? No, si nos enseña acerca de esto. Pero el punto de nuestro pastor, que después se subió a explicar, fue, pues ya teníamos la interpretación. Iban a pasar 10 que recibieron la interpretación, pero era el mismo mensaje. Entonces, ¿para qué vamos a oír el mismo mensaje 10 veces? Ya lo oímos 3. Entonces, esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que sea por turnos, no más de 3. También la palabra es clara. Hay que aprender a guardar silencio si sabemos que no hay intérprete entre nosotros. Hay que aprender también, porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Para concluir, ahora sí, dispongamos nuestros corazones en los espacios designados para orar en el espíritu, para cantar con el espíritu. Invito a que se ponga de pie, voy a invitar al grupo de alabanza. Esos espacios en donde nos juntamos como familia, en donde nos juntamos como equipo de servidores para orar, es una buena oportunidad para levantar la voz, para hacer uso de este don. Y si no estás orando en lenguas, puedes alzar tu voz también. Involucrémonos en el tiempo de adoración. Por ahora vamos a dejar un espacio, un tiempo, para que podamos adorar al Señor. Vamos a orar al Señor, vamos a ministrar a los que están con alguna necesidad en su cuerpo, en su físico, para los que están pasando por alguna crisis, alguna prueba. Así que vamos a abrir este lugar y voy a pedir a los líderes, a sus esposas, que estén listos para orar. Y usted que no tiene alguna necesidad, ninguna enfermedad, quédese allí, pero no se quede como espectador. Alce su voz, ore al Señor, adore al Señor junto con nosotros. Y ya puede ir pasando, hermano. Vamos a aprovechar cada instante, cada uno de estos momentos para adorar al Señor y también para orar por nuestras necesidades. Queremos orar por ti. Si deseas, puedes ir pasando al frente. Gracias, Señor. Misericordia, Padre, y tu amor, al querer hablar a nuestro espíritu, querer hablar a nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor, por esas veces que nos distraemos con tanta
contigo cada mañana, cada noche, Señor. En cualquier momento, Señor, sabiendo que tenemos acceso a ti, Padre, cada momento. Que en todo tiempo, Señor, reconozcamos nuestra necesidad de ti. Que mi vida te exalte, Señor. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad.
buscarte, buscar tu rostro, Señor. Qué hermoso, Padre, es escuchar tu voz y sentir tu presencia, para escuchar tu palabra, Señor. Cómo nos fortaleces, cómo nos das esperanza, Señor. Es solo por ti, Señor. Majestuoso Dios, te adoramos, Señor. Solo a ti eres digno, Señor. Te adoramos, Jesús. Y te doy gracias, Señor. Bondadoso He visto, Jesús, tu misericordia y te doy gracias, Señor, porque sé, Padre, que no lo mereces. No es por mérito mío, Padre, sino porque es por tu misericordia, mi Dios. Es por tu gracia, Padre, que todavía estamos aquí, Dios. Tú eres digno, majestuoso Úsame para tu gloria, Dios, para exaltarte a ti con todo lo que soy, Señor. Quiero adorarte, alabarte y exaltarte a ti, solo a ti, Señor y Rey, todopoderoso Dios, soberano Rey. Te exaltamos a ti, Señor. Nadie se compara a ti, nadie puede hacer las cosas que tú haces. Nadie como tú, Señor. Qué bendición, Padre, privilegio conocerte. Que nadie, Señor, se compara a ti. Tú eres excelso sobre todas las cosas, Dios. Tú eres excelso, mi Dios. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Solo tú, Jesús, tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Podemos descansar en tu poder, Señor. Descansar, mi Dios, en tu amor.
Gracias, mi Dios, porque a pesar de todos los momentos difíciles en mi vida, te he conocido más y más. Te he conocido como mi amigo fiel, mi fiel compañero, el Dios que me suple, el Dios que me sana, el Dios que me perdona y me restaura, y que cada mañana me da nuevas misericordias. Gracias, Señor. No tengo duda que existes, Señor. Te he visto obrar en mi vida. Por eso te doy gracias, mi Dios. Nadie se compara a ti, Señor. Cuán precioso eres, mi Dios. Me amaste a mí, tu pureza me vistió. Hoy tu hijo soy. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón. Me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, por siempre será inagotable, inmutable. Me miraste, Señor, sin merecer, me amaste a mí, tu pureza me vistió. Hoy tu hijo soy. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón. Me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor sublime, amor perfecto, nunca terminará, siempre será Señor. Ese Dios de perdón te abraza hoy. Con confianza me acerco a ti, recibiendo tu gracia y perdón. No hay más condenación, tu amor todo lo pagó. Incondicional tu perdón, gozo eterno a mi corazón. Me diste, Señor, sin tener lo que hacer, me amaste. Amor
aplauso a nuestro Dios. Recibe gloria, Señor. Nuestro Señor viene pronto. ¿Cuántos le están esperando? Cuando venga lo perfecto, entonces ya no necesitaremos esto. Pero mientras le alabamos, ¿cuántos quieren alabarle y decirle: ven, Señor Jesús? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:7: ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Así es, y nosotros así estaremos ahí a su lado. Y ahora le cantamos: eres el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, y el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverás. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor, los que con vestiduras limpias delante de ti estarán. Somos tu novia, somos tu iglesia, esperamos tu venida. Con tu espíritu en nosotros clamamos hoy. Ven, 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 Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen: ven, 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 Señor Jesús. El espíritu y la novia dicen: ven. Grito de júbilo al Señor, mi hermano, porque Él lo merece y Él regresará por nosotros. Ahora con todas nuestras fuerzas le cantamos al Señor que Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Eres el alfa y la omega, el principio y el fin, la estrella de la mañana, oh Jesús, mi Salvador. Y el que es santo siga siendo santo, y el que es justo siga siendo justo, estando atentos porque pronto volverá. Bienaventurado el que guarda tus palabras, Señor, los que con vestiduras limpias delante de ti
alabanza sea para su nombre. ¿Cuántos están listos para seguir celebrando a nuestro Dios? Amén. Levantemos nuestra bandera en alta para el nombre de nuestro Señor con un grito de júbilo. ¡Woo! Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, ¿qué haremos? Yo clamaré a mi Dios que peleará por mí. Oh, 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 oh. Porque fiel es mi Dios, no me dejará. Mi poderoso gigante es Él, saltaré de alegría. Dancemos para el Señor. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. Levantaré mi bandera en el nombre del Señor. Celebraré su victoria, me alegraré en su salvación. Y cuando mis enemigos se levanten contra mí, yo clamaré a mi Dios que peleará por mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Porque fiel es mi Dios, no me dejará. Mi poderoso gigante es Él, saltaré de alegría. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Toda la gloria para nuestro Dios, nuestro Rey que sigue hablando a su pueblo el día de hoy. No deja de hablar a nosotros. Es tan fiel nuestro Dios, y por eso celebramos todos juntos. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su gran poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi Rey. Yo danzaré como David, delante de mi Dios me gozaré, celebraré su poder, y con mi cuerpo daré gloria a mi
gloria para nuestro Dios, nuestro Rey. Eres digno, Señor.